eran conseguir estadísticas veraces. En mis visitas a Moscú, durante 8 años hasta el Glasnost, el encargado del Ministerio del Interior me dijo que en la Unión Soviética solo cometían delitos aquellos que estaban todavía adheridos a la vieja ideología burguesa, y que en verdad era un paraíso el escenario del delito. Cuando se abre con Gorbachov el acceso a las estadísticas iniciales, me traigo de Moscú las primeras estadísticas más o menos veraces que establecen que en Moscú, como en todas partes del mundo, el delito se había organizado ya en temáticas muy lesivas de la paz social. Pero lo cierto es que Naciones Unidas comenzó a tener conciencia de estas nuevas temáticas y la subdivisión buscaba una gran convención. Desde luego, la búsqueda de una gran convención, como la del delito organizado, requería en Naciones Unidas un consenso que entonces no existía. Para 1984, el gobierno argentino me pide que le represente en la reunión de Palermo, la reunión preparatoria de la Convención contra el Delito Organizado que había de reunirse en 1985. Y me entrevisto con el señor ministro, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Lauriola, a sugerencia de Eduardo Vettere, porque nosotros en Argentina habíamos preparado un proyecto de convención internacional. Y lo presentamos a la reunión preparatoria y teníamos solamente 3 votos, el de Italia, el de Argentina y el de mi amigo Itima de Uganda. Los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón se oponían acerbamente al establecimiento de una nueva convención internacional contra el delito organizado. Sostenían que la vieja convención todavía de drogas de 1981 podía servir para integrar aspectos no considerados, y que los países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, reclamaba una revisión ya de esa convención frente a las amenazas del delito organizado que ya se manifestaba en todas partes del mundo. Finalmente llegamos a la convención, a la discusión de la Convención de los Estados Partes, que se reúne en Nápoles 4 meses más tarde. Y en esa convención, Japón y Estados Unidos y la Unión Europea todavía se oponían enormemente, decididamente, a la sanción de esa convención. Finalmente, si bien Delmar Martí hoy aludió finamente a la estética, al arte y a la belleza, nuestro gran aliado esa noche fue el gran tenor Pavarotti, que dio un gran concierto en el Teatro Real de Nápoles. Yo estaba sentado a la par de la Procuradora General de los Estados Unidos, Janet Reno, y la vi muy emocionada luego del aria O Sole Mio. Entonces me arrimé y le dije: señora, vuelvo a repetir mi argumento. Estados Unidos tiene que apoyar esta convención, porque no solamente son los países desarrollados que lo necesitan, sino también Estados Unidos y la Unión Europea y Japón. Y me dijo: voy a dar instrucciones mañana a mis delegados para que consideren la posición. Y a las 10 de la mañana Pavarotti había conseguido lo que las negociaciones diplomáticas no pudieron. La delegación de Estados Unidos cambió su posición, Japón cambió su posición, la Unión Europea, y finalmente pudimos incluir en el texto de la resolución de Nápoles una frase que decía: los estados partes se comprometen a revisar la convención, las actuales, y a establecer, de ser posible,
otra convención. Ese fue el nacimiento de la Convención contra el Delito Organizado, que después, con un proyecto de Polonia, se oficializa en Naciones Unidas. Lo cierto es que esa aplicación de la Convención implicaba un enorme camino recorrido, como fue la Convención contra la Corrupción de Mérida, un inmenso camino, porque por primera vez el tema del delito no estaba sujeto a las contingencias de las enemistades políticas que sucedían en el seno de Naciones Unidas, como ocurrió con el Congreso 10 de 1990 en Habana, donde no fue Estados Unidos, y sí, aquí está mi amigo Gary Hill, que recuerda perfectamente que allí en ese Congreso sancionamos instrumentos importantísimos, como por ejemplo, como contrapartida de las reglas para el tratamiento de reclusos, las directrices para las penas no privativas de libertad, o sea, las reglas de Tokio. Habíamos conseguido desde 1955 hasta 1990 dar totalmente una vuelta de 180 grados para tratar en un modo específico y concreto las sanciones no privativas de la libertad. Debo recordar aquí que a esos momentos la comunidad internacional quería más control sobre las nuevas decisiones sobre las convenciones internacionales. Y ocurre entonces una situación política durísima, porque el Consejo de Seguridad instruye al Consejo Económico y Social para que la comisión de expertos, que eran la Comisión de Control y Prevención del Delito, se transforme en una comisión representante de los estados. Es decir, dejábamos atrás la comunicación directa con los expertos para ser mediados por los diplomáticos y los enviados a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que así se llama hoy el cuerpo sustituto. Y si bien se ha logrado una inmediación más cercana entre los estados y la gestión de las convenciones penales internacionales, el rol de la comunidad científica internacional ha sido relegado para ejercitarse solamente en los congresos. Es decir, que hemos perdido, porque muchos de los delegados a la Comisión de Prevención del Delito son, en fin, diplomáticos que no tienen generalmente versación en los temas específicos de estas disciplinas, y en consecuencia se produce una gestión a veces en búsqueda de instrumentos que no son para la comunidad científica internacional tan relevantes. Pero el interés de Naciones Unidas de pronto es capturado también por los problemas del terrorismo internacional. Y esos problemas del terrorismo internacional, junto con los delitos del delito organizado, han motivado cada vez más una injerencia directa del Consejo de Seguridad en estos problemas de prevención del delito y justicia penal. La cuestión concreta hoy es que asistimos a un panorama que ha cambiado totalmente los paradigmas. Muchos estados en el mundo han arribado a lo que yo diría estados simbióticos, donde el delito organizado y la legitimidad están interrelacionados tan estrechamente que no se sabe dónde comienzan las actividades de la legitimidad y dónde comienzan las actividades delictivas. Yo recuerdo muy bien que cuando vivía en la Universidad de Nuevo México, y allí me visitaban los colegas mexicanos, entre ellos Antonio Sánchez Galindo, Ciudad Juárez era, para 1972-73, una ciudad tranquila y fina, donde yo iba permanentemente a buscar bolillos, porque para reemplazar el pan francés, que no se producía mucho en esa zona de los Estados Unidos, y también para escuchar la alegría dorada de los mariachis,
porque de alguna forma México siempre fue para mí y mi familia la morada del espíritu. Es decir, allí donde la solidaridad y la amistad hacen imposible una soledad inexorable, ¿no? De todas formas, Ciudad Juárez, hoy, de esa población pacífica y tranquila, se ha convertido en escenario de violencias inenarrables, como me lo explicaba ayer y lo había leído el gran maestro don Sergio García Ramírez. Pues bien, toda Iberoamérica está más o menos en el mismo estado de transformación. Policías infiltradas gravemente por los carteles de la droga en todas partes, un poderío económico enorme y al mismo tiempo añadidos con la gran crisis económica y financiera de las corporaciones multinacionales que han creado calamidades tan profundas en todas partes que uno solo de esos delitos internacionales en las finanzas pueden representar más que todos los delitos callejeros de Iberoamérica en un año determinado. Es decir, de pronto explotan los sistemas financieros y el delito corporativo entra de lleno a captar la atención de los expertos, pero todavía no ha llegado, diríamos así, a ser discutido seriamente en las Naciones Unidas, porque evidentemente los países más importantes no quieren mezclar la gestión normal de las finanzas con estos problemas importantes que se han producido en la situación económica mundial. El problema central, tal vez, de estos nuevos instrumentos y de estas nuevas convenciones es que no han sido de alguna forma transmitidos por nuestras universidades y escuelas de derecho. Es decir, que los especialistas que salen de las universidades hoy tienen una gran versación en los códigos penales nacionales y en la legislación nacional, y recién está cobrando importancia el estudio de los instrumentos y convenciones internacionales. Y lo mismo con el Poder Judicial. Recuerdo una experiencia reciente con el Instituto de Naciones Unidas, donde en la zona andina reunimos a todos los fiscales de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y Perú para establecer parámetros de actuación y conocimiento de la Convención Internacional contra el Delito Organizado y la Corrupción. Y la cooperación subregional todavía no había comenzado. Por primera vez los fiscales de estos 4 países se encontraban en una reunión para estudiar un problema relativo a la aplicación de 2 convenciones internacionales. De forma tal que hay, diríamos así, un esfuerzo importante en llevar a la conciencia de la administración judicial de los países y de los especialistas en derecho y en ciencias penales la importancia de la amenaza de estas nuevas y grandes situaciones de desafío al orden no solamente nacional, sino también al orden internacional. Desde luego que toda esta interrelación de derechos nacionales y convenciones internacionales la hemos vivido permanentemente, por ejemplo, en el Tribunal Internacional de la ex Yugoslavia. Tenemos un estatuto y tenemos un código de procedimientos, pero uno sabe perfectamente cómo va a actuar en cada caso un juez del common law y un juez del derecho continental. Es decir, que a pesar de que se ha producido en los papeles una hibridación, como sostiene Delmas Martí, de las estructuras gramaticales y semánticas, en la actuación concreta, uno sabe que el juez del derecho continental quiere ser protagonista del proceso penal, quiere averiguar la verdad.
Y el juez del common law lo que quiere es dejar que las partes jueguen su rol en el proceso y él es solamente un referee, un árbitro. De modo que cada vez que llegamos a una decisión sobre penas y sobre pruebas, sabemos perfectamente cómo va a actuar un juez del common law y cómo va a ser un juez del derecho continental. En un momento en que no hay más derechos penales ni del common law puro, ni del derecho continental puro, porque los derechos penales vistos hoy son realmente una realidad en todas partes del mundo. Lo cierto es que si yo me hiciera la pregunta, ¿qué es lo que le pasa a la labor de los países y a la labor internacional en esta materia de los grandes desafíos globales? Es que prácticamente ha cambiado totalmente la estructura de comunicación y de participación de los países. De pronto estamos arribando a través de Internet a la vieja polis griega sin representantes ni intermediarios. Ustedes recordarán que la participación directa de los ciudadanos en la vida política era una constante de la polis griega. Y los ciudadanos tenían una doble obligación. Primero, la crítica de la legislación vigente, ¿no? Y, en segundo lugar, establecer las mejores leyes y la mejor aplicación. Y además tenían una sanción para los ciudadanos indiferentes. Los ciudadanos indiferentes, todo este conjunto de prevenciones hacía posible una ciudad eunómica, es decir, una ciudad de armonía integral de la justicia y la igualdad. En verdad que en la polis griega la justicia tenía como dimensión central la igualdad. Y lo que caracteriza el paradigma de hoy de todas las sociedades es una desigualdad creciente y especialmente en el acceso a la justicia. Los romanos también conocían el problema, aquí me están haciendo señas de que debo terminar, conocían también el problema de cómo establecer un acceso más fluido a la justicia y por eso el ius civile romano es reemplazado por el derecho pretoriano y el juez establecido por el pretor urbano, el pretor rural y el pretor peregrino que como en Argelia, legit itinerant, sigue las caravanas. Es decir, estos modelos de la antigüedad nos están anticipando transformaciones profundas del orden político y social de los países. Recientemente en Argentina salieron a la calle más de 1 millón de personas por su propia cuenta en una demostración pacífica y no llevaban ningún cartel, ¿no? Especialmente, excepto aquellos que reafirmaban el imperio de la Constitución sobre la actuación. Es decir, un pueblo que sale a la calle organizado por sí mismo. Es decir, estamos presenciando una transformación profunda de los estados y todavía no hemos captado de qué forma políticamente pueden volver a encarnar en su representación algún modo de Estado que no esté tan distanciado de los ciudadanos como sucede hoy en todos los estados del mundo. Debo rendir finalmente mi tributo de nuevo a toda la comunidad científica internacional, a todos aquellos nombres que no están más entre nosotros y decirles a todos ustedes, especialmente los jóvenes, que esta Sociedad Internacional de Defensa Social necesita, como ya lo ha visto el presidente, la incorporación de generaciones que hagan posible que el legado de los maestros que nos antecedieron pueda continuar guiando la labor de la sociedad y la labor de las Naciones Unidas a las que siempre proveyeron de asistencia y apoyo. Agradezco mucho estar hoy aquí, le agradezco de nuevo al presidente esta oportunidad y a todos ustedes les expreso la dicha personal de encontrarme de nuevo en México. Muchísimas gracias.